valía y trayectoria, ¿no? Sabéis que era un padre de la Constitución, uno de los padres de la Constitución. Fue rector de la Carlos III, el primer rector de esa universidad pública, y simplemente quería transmitiros y transmitir el dolor y la pena y hacer un homenaje a este investigador y profesor y maestro que tanto ha aportado a este país. Bueno, vamos a comenzar con esta mesa redonda, diálogo entre dos ponentes. A mi derecha tengo a Ángel García Castillejo, que ha participado en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en estos últimos años. Es doctor en Derecho por la UNED y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha iniciado su trayectoria profesional en el 86 como abogado ejerciente en el Colegio de La Rioja y posteriormente en el Colegio de Madrid. Entre el 89 y el 97 fue director técnico del Gabinete y coordinador del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. En la actualidad ejerce sus funciones como consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y desde 1997 hasta 2003 desempeñó distintos cargos de responsabilidad en la CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, en estos momentos en excedencia por el cargo que desempeña, y ha colaborado en la redacción de distintas iniciativas legislativas dentro del sector de las telecomunicaciones, el periodismo y el audiovisual. Entre otras, la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, la Ley de Regulación de la Televisión Local por Ondas Terrestres, la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Periodistas o la normativa reguladora de la TDT en España. Bueno, y aparte de esto, Ángel ha sido siempre una persona solidaria y siempre intentando la mejora de la legislación en medios y en telecomunicaciones en este país. A mi izquierda tengo a Carlos Macià Barber, que es profesor titular de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y doctor en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Tuvo premio a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en el bienio 2000-2002 y sus líneas de investigación se centran en el análisis de los géneros periodísticos, informativos e interpretativos, la deontología periodística y el fenómeno del periodismo ciudadano. Entre otras cosas, podríamos decir que ha trabajado como periodista en el Gabinete de Prensa de la Sociedad Estatal Lisboa 98 y en el diario El Mundo, y es miembro de la Sociedad Española Periodística 2002 y está trabajando precisamente en este campo de la orientación profesional y las salidas profesionales de los profesionales de la comunicación. Bueno, ambos van a tener una intervención individual y luego podrán establecer un diálogo y coloquio con todos nosotros. Les dejo. Muchas gracias a los dos. A ti, Agustín. Sí. Bueno, pues la verdad es que la noticia de que haya muerto Peces Barba es algo que nos llega a todos, ¿no? Y siempre cuando llega, pues aunque sea algo esperado, la verdad es que es triste, ¿no? Y en el caso de Peces Barba, bueno, yo soy de formación jurídica, yo estudié en la Complutense, él inicialmente era profesor también en la Complutense, en mi facultad, y luego, bueno, pues uno va siguiendo los caminos, entre otras cosas por culpa de Agustín, ¿no? Que terminé junto con él brevemente, muy brevemente, en la Carlos III, juntos, pero ahí coincidimos con Peces Barba, ¿no? Y es verdad que a veces cuando las maternidades son indubitadas, las paternidades pues siempre son dudosas, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Peces Barba sí que podemos decir que fue uno de los padres de nuestra Constitución, esa Constitución que antes Paco Álvarez leía su preámbulo, su exposición de motivos, y yo creo que muchos de los elementos, de los contenidos de la Constitución española, esa Constitución que de alguna forma nos hace algo distintos a otras muchas constituciones, que entre otras cosas introduce el concepto de Estado social y democrático de derecho, gracias a personas como Peces Barba o Jordi Solé Tura, y que desde luego son de esas redacciones de las cuales nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Ya nos gustaría, y me imagino que a muchos de los que estamos en esta sala, ya nos gustaría que la Constitución no solo fuese un texto negro sobre blanco, sino que fuese una realidad y que fuese más allá del derecho y que formase parte de nuestras vidas el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir de forma digna,
todos los ciudadanos españoles, todos aquellos que viven y trabajan en nuestro país. Ojalá pues algún día no solo sea un sueño, no solo sea la voluntad de los españoles reflejada un día en el año 1978 en ese texto, sino que se termine convirtiendo en una realidad, y a partir de ahí pues yo creo que debiéramos de estar todos muy agradecidos a personas como Peces Barba, a tantos, ¿no?, que detrás o junto con Peces Barba lucharon y pelearon por tener y disfrutar una Constitución como la que tenemos, y que ojalá algún día se llegue a concretar en el devenir de nuestros días. De tal manera que la Constitución y las leyes que nos rigen pues no terminen siendo solo sueños, ¿no? Antes, cuando veníamos de tomar el café, hablando de la situación por la que atraviesa, por ejemplo, Radio Televisión Española, la Corporación Radio Televisión Española, en relación con los cambios que se están operando en estos últimos días, semanas, con el cambio de presidencia, los cambios en las redacciones, comentábamos que alguien había dicho, bueno, hemos vivido un sueño, ¿no? Un sueño que costó mucho construirlo, un sueño que costó mucho construirlo, muchos años de trabajo, de esfuerzo por parte de muchas personas, tanto desde dentro como desde fuera de Radio Televisión Española, luchando por la construcción de una empresa de comunicación ética, responsable e independiente. Una empresa pública, ética, responsable, independiente y al servicio de todos los ciudadanos españoles. Y bueno, nos podríamos plantear, ha sido un sueño bonito, y nos hemos despertado y nos hemos encontrado con la realidad. Bueno, yo creo que la realidad es otra, ¿no? A lo mejor ahora lo que estamos viviendo es una pesadilla. Y lo que hay que hacer es despertarse de la pesadilla para volver a la realidad, a que las cosas, ¿no?, desde un punto de vista de la corrección de la legalidad y de la aplicación de la legalidad, vuelva a sus cauces, y que una vez que nos despertemos de esta pesadilla podamos volver a tener ese entorno del que nos dimos hace ahora unos 6 o 8 años con la nueva ley, ¿no?, la ley del 2006 de la Corporación de Radio Televisión Española, ese entorno en el que se garantiza el que podamos disponer el conjunto de los ciudadanos de un medio público al servicio del conjunto de la ciudadanía, y que pueda ser gestionado empresarialmente desde una perspectiva independiente, y lo que es más importante, que los periodistas que desarrollan, los profesionales de la información que desarrollan su actividad dentro de esta empresa pública puedan desempeñar su actividad también de forma independiente de los gobiernos de turno. Por lo tanto, esto lo digo porque creo que tiene mucho que ver con la legalidad constitucional, con Peces Barba, y tiene que ver con lo que es una empresa de comunicación ética y responsable, cuáles son los retos y propuestas que nos deberíamos de plantear, y yo ya anticipo que en este breve espacio de tiempo que compartimos Carlos y yo nos hemos confabulado de alguna manera, ¿no? Hoy, en esta mañana, tenemos media hora escasa cada uno de nosotros para introduciros lo que nos gustaría desarrollar esta tarde en el taller. Por lo tanto, os invitamos a participar si os interesa todo lo que tiene que ver con la ética, la deontología profesional en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la empresa de comunicación. Dicho esto, hay una serie de factores, de elementos que son permanentes a la hora de plantear cuál es el debate en relación con el ejercicio de la profesión periodística, el ejercicio de la actividad, de la que es la actividad profesional de los periodistas, y además vistos los periodistas desde una perspectiva amplia. Muy probablemente, pues, la inmensa mayoría de los que estamos en esta sala tenemos mayor o menor relación con la actividad periodística. Muchos de vosotros seréis profesionales o estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual, pero puede que otros no. Y normalmente cuando hablamos de periodistas, normalmente pues pensamos pues en personas pues como Pepa Fernández, pensamos en locutores, pensamos, por ejemplo, también recientemente fallecido Uribarri, gente así. Pero dentro del profesional de la información, o el concepto de profesional de la información, no solo es ese busto que a veces aparece en un informativo de cualquier televisión pública, privada, o como locutor de una emisora de radio, también pública o privada. Es igualmente profesional de la información y participa de la elaboración de la noticia, el que actúa como mediador entre ese hecho que ocurre y cómo se traslada al conjunto de los telespectadores, de los radioyentes, de los lectores.
Estos profesionales de la información muchas veces permanecen o aparecen ocultos a nuestros ojos o a nuestros oídos, pero también intervienen en la elaboración de esa noticia, de esa información, de esa opinión que se nos traslada. Ahí están los fotógrafos, ahí están los editores, ahí hay una multitud de personas, de profesionales que de alguna forma intervienen y que por lo tanto también se encuentran compelidos, se encuentran en el ámbito de la responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Una responsabilidad que se puede ejercer de una forma más o menos ética, con mayor o menor grado de compromiso, pero que en cualquier caso participan y son responsables de cómo se elabora esa noticia. A partir de ahí, nos encontramos también que esa figura discutida del profesional de la información, quién es periodista, quién no es periodista, qué es lo que cualifica a una persona como profesional de la información. Se le cualifica por ser miembro de una asociación de la prensa, es periodista el licenciado en una facultad de periodismo, de comunicación audiovisual, de ciencias de la información, es periodista aquel que tiene un carnet como digo, de una asociación de la prensa o de un sindicato de periodistas, o es periodista o profesional de la información aquel que ejerce la actividad en una empresa. Por lo tanto, esto quiere decir que es la empresa la que cualifica y es la que otorga a la empresa la calidad de periodista o no a un profesional. ¿Qué ocurre, por lo tanto, a partir de ahí con personas que, aunque no sea de una forma profesional o a lo mejor en sus ratos libres, redacta o escribe un blog y nos informa de hechos, circunstancias, acontecimientos que ocurren, por ejemplo, en su ciudad, en su país? Pensemos en lo que hemos conocido como la primavera árabe, las revueltas en los países árabes, pensemos en la guerra del Golfo, el papel que como protagonistas han llegado a tener, a disponer algunos blogueros, ¿no?, que son los que en un momento dado nos han informado de forma puntual de lo que estaba realmente ocurriendo en sus países, en sus localidades. Por lo tanto, fijaros, estamos en un contexto que es realmente movedizo, en el que el papel de los medios en el sistema, al igual que los profesionales, es clave, como decía antes, como mediadores sociales entre lo que ocurre, entre el hecho noticioso, noticiable, y la noticia que se traslada al conjunto de la ciudadanía. Y derivado de esta situación, que es relativamente movediza, que es precaria, esto se traslada a la posición del periodista individualmente visto. Un contexto profesional, el de la profesión periodística, en el que cada vez más nos encontramos con situaciones de inestabilidad profesional, de inestabilidad laboral, en el que se precariza cada vez aún más la relación entre el profesional y las empresas, donde nos encontramos cada vez con mayor frecuencia plantillas, redacciones cubiertas en un porcentaje muy elevado con becarios, estudiantes o trabajadores en prácticas, no sé si más trabajadores o más estudiantes, pero en cualquier caso personas con una situación profesionalmente inestable y sin perspectivas profesionales de futuro en muchos de los casos, y también con una relación laboral cada vez también en el contexto general que nos encontramos de mayor precariedad. Por lo tanto, a partir de ahí se genera lo que yo denomino la paradoja de la relevancia constitucional del periodista y su realidad. La Constitución española, esa Constitución en la que participó en su redacción, entre otros, Peces Barba, en su artículo 20 recoge dos derechos, una serie de derechos a los profesionales de la información. Fijaros que no nos encontraremos en el resto del texto articulado de la Constitución española reconocimientos de derechos concretos a determinados profesionales como nos encontramos en el artículo 20. El reconocimiento del derecho a la cláusula de conciencia, el reconocimiento del secreto profesional a los periodistas, solo nos lo encontramos a estos profesionales. ¿Y por qué? Porque se parte de la convicción de que la información es un elemento crítico, es un elemento sustantivo, sin el cual el ejercicio del resto de los derechos y libertades que se recogen en nuestra Constitución, el resto de derechos y libertades que nos garantizan el poder vivir, el poder convivir en un entorno, en un contexto democrático, sería imposible. Es ahí donde las empresas de información, de comunicación y donde los profesionales de la información de pronto aparecen con una posición relevante, determinante, porque son los mediadores,
son aquellos que nos trasladan, como digo, lo que ocurre a nuestro alrededor, nos informan, nos trasladan opinión y son los que, de alguna forma, promueven el que podamos llegar a tener opinión individual respecto de lo que ocurre en nuestro entorno. Y a partir de ahí, sumadas las opiniones individuales de todos nosotros, cada cierto tiempo introducimos nuestras opiniones en una urna, lo convertimos en opinión pública e incluso llegamos a tener representantes en el Parlamento, llegamos a configurar gobiernos que son los que dirigen nuestros destinos como nuestros representantes durante, por ejemplo, 4 años. Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación, de las empresas y de los profesionales de la información son claves, resultan fundamentales en una sociedad democrática como las nuestras. Es verdad que cada vez más, podríamos decir, bueno, se democratiza el proceso informativo, cada vez hay más intervinientes, es un proceso o una relación más interactiva. Nos encontramos con entornos en los que no se exige la profesionalidad y nos encontramos, por ejemplo, blogueros, que muchas veces no sabemos quiénes son, no sabemos quién les financia, no sabemos quién está detrás de ellos, no sabemos si está coordinado con otros o no, no lo sabemos. Por eso también hay que reivindicar, desde mi punto de vista, sin menoscabo del papel importante, relevante, que se cumple o que cumplen muchos individualmente, pues desde sus domicilios, desde sus ordenadores, desde sus portátiles, escribiendo un blog, sin desmerecimiento de su actividad. También hay que reivindicar la importancia del papel de las empresas informativas, de los medios de comunicación públicos y de los profesionales que trabajan en estos medios, porque en estos casos sí que tenemos la posibilidad de saber, de poder reconocer, identificar las líneas editoriales, los propietarios, los accionistas de los medios, en el caso de los privados, y por lo tanto a partir de ahí también tener un elemento crítico respecto de aquello que oímos, vemos o leemos, cosa que en otros supuestos no nos pudiéramos encontrar. Por lo tanto, nos encontramos en esta situación de paradoja, una situación de paradoja en la que es verdad que los medios de comunicación y los profesionales de la información son tremendamente relevantes, pero su situación de precariedad cada vez es mayor. Aquí también se generan entornos no solo de generación de marcos legales para la protección del ejercicio de la profesión periodística, para también el ejercicio y el desarrollo de la actividad de la comunicación desde una perspectiva empresarial, ya sea desde un punto de vista o desde una iniciativa privada o desde el impulso del sector público. Y, por lo tanto, no solo tenemos este ámbito o este marco jurídico, sino que también se generan entornos de autorregulación por parte de las empresas, por parte de los propios periodistas, ya sea a través de códigos éticos, códigos o documentos elaborados por las propias redacciones, en los que, de alguna manera, los profesionales de la información elevan o intentan elevar los criterios de elaboración, de intervención respecto de su actividad profesional a la hora de ir incrementando los estándares de calidad y de independencia en la gestión de su actividad informativa como profesionales de la información. Y, por último, decir que el conjunto de esta actividad, de alguna forma, desde mi punto de vista, es un buen termómetro de la salud de un sistema democrático. A mayores niveles, a mayores grados de independencia, de ejercicio profesional, de no precariedad en la actividad periodística, a mayor nivel y grado de pluralidad en el sistema de medios, ante la mayor posibilidad que tengan los ciudadanos de poder elegir entre una oferta cada vez más amplia, nos encontraremos con un sistema menos democrático. La voluntad del constituyente español era la regulación, el que se desarrollasen estos derechos reconocidos en el artículo 21d, y a partir de ahí el legislador, con lo que se ha terminado encontrando el legislador español es que en las distintas legislaturas, desde el año 1978 hasta la actual, no ha terminado de regular todos estos derechos. Se llegó a regular el derecho a la cláusula de conciencia como una especie de indemnización reforzada en caso de cambio de la línea editorial, en cambio de la titularidad, aunque de esto hablaremos más extensamente esta tarde, cambio de la titularidad de un medio de comunicación, la posibilidad de que el trabajador, el periodista, el profesional de la información pueda ejercer el ejercicio de este derecho y a partir de ahí ser indemnizado
al momento de dejar la empresa informativa, pero en cambio regulaciones como la del secreto profesional no se han visto, no han terminado viéndose plasmadas en una ley orgánica, en nuestro marco jurídico, al igual que otras iniciativas como la del Estatuto del Profesional de la Información tampoco han llegado a verse publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Junto con ello, como decía antes, en el ámbito de la autorregulación se ha desplegado lo que podemos denominar la iniciativa social, con multitud de declaraciones de principios de los periodistas, ya sea de forma gremial, corporativa, desde las asociaciones de la prensa, desde los distintos sindicatos periodísticos o desde los códigos deontológicos o de los estatutos de redacción de muchas de las empresas, de muchos de los medios de comunicación de nuestro país. Pero en cualquiera de los casos nos seguimos encontrando con la dificultad en la que es la definición del profesional de la información, en todo lo que se refiere a cuál es el elemento identificador del profesional de la información, su profesionalidad, la habitualidad, cuál es su grado en la intervención en la información y a partir de ahí su cualificación o su calificación, mejor dicho, como tal profesional. Es un debate que no está cerrado, es un debate que yo imagino que permanentemente se encontrará abierto y que no podemos hurtar, ¿no? Recientemente, hace escasos meses, por ejemplo, en un foro convocado por un grupo de medios de comunicación español, con presencia internacional o multinacional, se convocó un foro en el que pues los líderes, como se decía en este titular, los líderes de los medios defienden la figura del periodista profesional, ¿no?, frente, por ejemplo, a otras iniciativas de información como pudieran ser la de los blogs, etcétera, en este reclamar la identidad, la transparencia en la titularidad de los medios que se encuentran detrás de las informaciones, de las opiniones que se trasladan al conjunto de los ciudadanos. Bien, dicho esto, y como decía, derivado de esa especial responsabilidad, ¿no?, de los profesionales de la información, ese papel relevante que ocupa en la configuración del sistema democrático los medios y los profesionales de la información en nuestro país, en nuestras sociedades democráticas, esta especial responsabilidad también va aparejada con un mayor o con un más alto nivel de exigencia y de rigor a los profesionales de la comunicación y, por supuesto, también a las empresas de la comunicación. Es por esto que en los derechos y libertades de comunicación pública que se recogen en el artículo 20 de la Constitución se introduce un elemento de bilateralidad, de interacción entre el profesional de la información y los medios de comunicación y los ciudadanos, que es el de la exigencia de veracidad. Todos los ciudadanos, todos, tenemos el derecho a que cuando se nos informa por parte de los profesionales, por parte de los medios, no se nos engañe. De hecho, Agustín rememoraba la sentencia de la Audiencia Nacional del año 2004, en la que se termina condenando a la que en su momento fue la dirección de Radio Televisión Española por manipulación informativa. Algo sin parangón en los países de nuestro entorno. Pues bien, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, ante los derechos reforzados de los profesionales de la información, ante el reconocimiento de los medios de comunicación en nuestro sistema, también todos los ciudadanos tenemos el derecho a que no se nos engañe, a que no se nos manipule, a que se nos ofrezca la información y la opinión de forma veraz. Ahí nos encontramos una reiterada ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un insuficiente desarrollo legislativo y, como digo, ese entorno de iniciativa social o fenómeno de autorregulación que es el que de alguna forma nos vendría a intentar proteger. Yo intentando abrir boca de cara al taller de esta tarde. Durante estos días previos a estas jornadas, a estas sesiones, bajo el título de este nuevo contexto, ¿no?, este nuevo contrato social, ¿no?, en el que nos encontraríamos, esta nueva realidad, nos encontramos con que en el conjunto de los ordenamientos jurídicos constitucionales europeos tenemos una regulación bastante homogénea.
Tenemos una regulación diversa respecto de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, también en lo que se refiere al tratamiento penal de determinados delitos relacionados con la información. Y este tratamiento homogéneo viene derivado de que todos bebemos o tenemos raíces que de alguna forma son comunes. Tenemos como un denominador común el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, la Declaración de Principios de la Conducta de los Periodistas de la Federación Internacional de la Prensa o las resoluciones del Consejo de Europa. En otro entorno, en otro contexto, pero que también también es parte de alguna manera de nuestro acervo común o de este ideario colectivo, pues tenemos la trayectoria, en este caso constitucional norteamericana, de reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, la famosa primera enmienda que tantas veces os habrán rememorado y habréis oído en multitud de películas, sobre todo si los protagonistas son periodistas norteamericanos, y a partir de ahí la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Y es derivado de esta primera enmienda a la Constitución norteamericana, de la que luego hablaré algo más de ella sobre sus orígenes. Aquí nos encontramos con un elemento que resulta clave a la hora de plantearnos cuál es el ejercicio ético responsable en el entorno de la comunicación, tanto de la empresa informativa como del ejercicio de los profesionales de la información. Y es el que se conoció después de la Segunda Guerra Mundial como resultante, como conclusiones de una comisión conocida como la Comisión Hutchins, el informe que fueron las conclusiones de esta comisión de trabajo sobre un ejercicio responsable y libre de la actividad periodística, ¿no? A Free and Responsible Press, una libre y responsable comunicación o ejercicio del periodismo. Aquí y de alguna forma pudiéramos identificar un primer documento, un primer momento en el ejercicio de la profesión periodística, insisto, no solo vista desde el ejercicio individual del profesional, sino también de las empresas, en los que se introducen los conceptos de la responsabilidad social, de la importancia de la ética aplicada al ejercicio de la comunicación y de la profesión periodística. Por lo tanto, un momento clave desde el punto de vista del reconocimiento de la responsabilidad social de esta actividad. Y es también a partir de aquí donde asistimos al auge del fenómeno de la autorregulación en los medios de comunicación, no solo norteamericanos, sino en el resto del mundo. Este informe, el informe Hutchins, por una prensa libre y responsable, como digo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, formula 5 principios básicos dirigidos a conformar este periodismo libre y socialmente responsable, ¿no? El primero, ¿no? Proporcionar información verdadera, no falsa, completa, inteligente a los sucesos del día dentro de un contexto que les dé sentido. Servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas y, por lo tanto, encontrarse abierto a la participación del resto de la sociedad. En el papel de mediador social, servir de medio para dar a conocer las opiniones y actitudes de los diversos grupos que constituyen la sociedad y no solo de una parte de la misma. Ser capaces, los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación, de presentar y clarificar las metas y valores de la sociedad. Y, por último, velar porque cada miembro de la sociedad tenga pleno acceso a toda la información pública y que no se le hurten partes de la misma. A partir de ahí se propone la creación de un Consejo Nacional de la Prensa. Fijaros, una propuesta que se realiza en el año 1947 en el contexto de los Estados Unidos de América, una propuesta que, situada en el contexto del territorio del Estado español, por ejemplo, en esta última década, ha sido calificada de forma reiterada por los sectores empresariales de los medios de comunicación como una expropiación o una intervención ilegítima en el ejercicio libre de esta actividad desde una perspectiva empresarial, por ejemplo, ¿no? Pues bien, es algo que nos viene desde el otro lado del océano y desde hace ya años, ¿no? Es en este contexto donde también surge, donde aparecen iniciativas como el del Estatuto del Periodista Profesional, iniciativa que se llegó a admitir a trámite para su debate, discusión en el Parlamento en las pasadas legislaturas, que nunca llegó a salir de la comisión parlamentaria, nunca llegó a salir de la fase de ponencia y que, por lo tanto, no constituye texto legal en nuestro país, no ha llegado nunca al boletín oficial del Estado.
La propuesta del Estatuto del Periodista es una propuesta promovida por el conjunto de las organizaciones de profesionales de la información de nuestro país, discutida por algunos sectores en aquel momento de la Federación de Asociaciones de la Prensa y, en concreto, discutida por parte de las empresas de comunicación de nuestro país, y que, bueno, es un debate que, por lo tanto, se mantiene abierto y que, bueno, yo creo que en el taller tendremos la oportunidad de discutir sobre ello. Yo, por mi parte, nada más. Como decía, mi intención era, a estas horas, ofrecer un aperitivo. En este caso no comeremos, pasaríamos directamente a la merienda a partir de las 3 de la tarde junto con Carlos, al que le cedo ahora el micrófono. Gracias. ¿Tienes que volver a cargarla porque me la has apagado? Sí. La voy a pulsar esto. Sí. Perdonad, pero es que como se ha apagado el portátil, lo que había en el escritorio... Que el momento temporal de mi intervención casi coincide milagrosamente con todo el orden lógico de las intervenciones que ha habido desde primera hora. Comento esto porque algunas cosas parecerá que son reiteraciones, pero es que el mundo de la comunicación es el que es, con sus bondades y deficiencias, y entonces quienes lo abordamos de distintas perspectivas científicas o teóricas o profesionales, pues casi cuando somos honestos con nuestro trabajo encontramos lo que hay con lo bueno y malo que tiene. Por lo tanto, lo que haré es casi incidir en los últimos aspectos que estaba tocando Ángel y presentar algunos en la línea de lo que es el planteamiento, algunos retos y propuestas de lo que estamos al menos trabajando en el equipo de investigación, en este caso de la Carlos III, pero que hemos trabajado antes con otros colegas de otras universidades dentro y fuera de España, porque la problemática está generalizada y, como veremos, afecta un poco a lo que son los fundamentos, ya no solo de una profesión o un ámbito profesional, sino incluso creo que de lo que es la formación o el desarrollo del ser humano de las sociedades actuales. El primer aspecto que a mí me gustaría destacar y que se ha abordado aquí antes y se ha hablado mucho del tema de la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad, y aquí sí me gustaría incidir en un aspecto importante. Hoy en día tenemos que ir mucho más allá. Ya no basta con esa colaboración más o menos puntual o temporal o reducida a un ámbito sectorial, sino que tenemos que ir a lo que en los últimos años, sobre todo procedente del mundo de la educación, se denomina transdisciplinariedad. Es decir, que sin abandonar nuestro terreno propio, nuestra especialización, nuestros conocimientos, tenemos que crear algo nuevo o partir de algo nuevo. He hecho un pequeño esquema, por supuesto que es incompleto, incluso puede que quizás tenga algún error, pero era un poco para que se viera gráficamente en el mundo un poco tanto de la investigación o reflexión, desde no solo el mundo científico, sino también profesional, algunos de los aspectos que se plantean cuando queremos hablar de ética de la comunicación o de los problemas de las empresas de comunicación. Por un lado, hay una perspectiva empresarial y tenemos que contar con los empresarios, luego incidiré mucho en ello porque es lo que en parte más nos preocupa, no es lo único que nos debe preocupar, pero es muy importante. Y esos ámbitos proceden básicamente de la economía, organización de empresas, relaciones laborales. Es decir, la empresa periodística es empresa también, no es solo periodismo, comunicación o relaciones públicas o publicidad, es empresa. Y antes Paco aludía a ello, ¿una empresa para qué? Claro que es para ganar dinero, pero antes de eso es para satisfacer, y Ángel lo decía claramente, un derecho fundamental. Estamos administrando algo que corresponde a cada uno de los ciudadanos. Y por lo tanto, esa discusión entre si las empresas son dinero público o privado, es que eso es lo de menos, da igual que el dinero sea público o privado, el servicio público es el mismo. Y las obligaciones o responsabilidades son idénticas. Y eso es algo que en el sistema comunicacional aquí en España se ha olvidado o no se tiene en cuenta en demasiadas ocasiones. Desde el punto de vista profesional, claro que tienen que trabajar o reflexionar, investigar periodistas, filósofos, también informáticos. Y cada vez más la línea de unir cultura, tecnología y medios se está expandiendo.
no solo en España, sino, digamos, nosotros siempre vamos un poco a rebufo de otros países, sobre todo en Estados Unidos. La parte institucional, organizaciones empresariales, los sindicatos, desde el ámbito de las ciencias políticas. También en la perspectiva social, y se hablaba aquí, responsabilidad social, sociología, derecho, antropología. Yo he puesto en naranja o resaltado en naranja aquellas personas con las que nos encontramos o estamos imbuidos trabajando en un proyecto al que aludiré sobre todo al final, porque quizás sea lo menos importante, creo, de mi intervención, pero para que se vea que es necesario trabajar en conjunto con personas de muchas especialidades, de muchas experiencias, de muchos planteamientos teóricos y muchas experiencias prácticas. Y en naranja he resaltado con los que estamos ahora mismo trabajando. Y estamos trabajando temas de ética y excelencia informativa. Y ya veis que hay muchos campos ahí que aparentemente no tienen relación, pero en la práctica sí lo tienen. Porque en las empresas están trabajando ya estas personas. Por lo tanto, desde fuera es indudable que podemos aprender y mucho desde otros campos. Esa es una primera idea que me gustaría que quedara clara, porque a la hora de incluso de fomentar esos proyectos empresariales hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Y me lo comentaba un colega que él es filósofo, trabaja en empresas de comunicación y sobre todo su especialidad es ética empresarial, pero ética informativa. Cada vez más se está contratando a filósofos, algo que hoy en día puede parecer que es casi una excentricidad para las empresas. ¿Por qué? Porque claro, ahí se generan muchos problemas y al final haré alusión a un congreso que va a haber en Oxford a finales de septiembre que es muy interesante porque en el fondo ellos vienen a recoger muchas de las ideas que han salido aquí a través de todos los intervinientes, ¿no? Es decir, si la ética periodística es un tema individual, es un tema institucional o social. Y un poco el planteamiento del propio Congreso es justamente eso, que es las tres cosas a la vez. Porque los individuos formamos parte de una sociedad y nos agrupamos o trabajamos en instituciones y por lo tanto el ser humano es uno, la naturaleza humana es una y en definitiva el solventar muchos de los problemas que tenemos hoy en día empieza por esas pequeñas, recordando esa cita que se hacía esta mañana, por esas pequeñas intervenciones que tengamos cada uno. Lo que consiguió Rosa Parks en su día, pues puede parecer utópico, pero es que las utopías siempre empiezan por uno. Gandhi hizo unos planteamientos que estaban fuera de... Pero esas pequeñas acciones, que en realidad son grandes acciones porque son muy valientes, acaban movilizando toda una sociedad. Y a eso me referiré al final. El tema de la empresa periodística y de alguna manera planteo el reto en el que estamos trabajando, pero creo que es perfectamente extensible a cualquier empresa de comunicación. Yo que he trabajado en todos los ámbitos, tanto en gabinetes de comunicación o de prensa como en agencias de publicidad, en todo el campo cuando queremos transmitir una información, da igual donde estemos, tenemos los mismos retos en definitiva. Entonces ahí tenemos un reto y una propuesta que es con la que estamos trabajando, para que veáis un poco. El esquema que pongo ahí es un esquema como muy simple, pero que nos puede servir para analizar muy bien la realidad comunicativa, bueno, tanto nacional como internacional. Y además procede precisamente del ámbito de la organización de empresas y de la ética empresarial. Y hay, digamos, como dos grandes campos. Hay una frontera y la frontera básicamente está en lo que son las empresas éticamente reprobables, es decir, aquellas que, por supuesto, lo de la ética es algo que no se plantean ni reparan en ella, no aplican criterios éticos de ningún tipo, no les interesa. Y además, no solo eso, sino es que incluso incumplen la ley y no les preocupa incumplir la ley. Podemos dar nombres y luego, si queréis, doy nombres, no tengo ningún problema, porque es decir, estamos trabajando con ellos y hay empresas que directamente es imposible que participen o casi es imposible que participen en trabajos de investigación que tengan que ver con la ética empresarial porque no les interesa y te lo dicen. Y en España tenemos unos cuantos ejemplos. Ese tipo de empresas, digamos, es un campo, ¿no? El campo que lógicamente es condenable, es evidente, pero tenemos que ir mucho más allá. No nos podemos conformar con lo que podríamos hablar de o calificar de empresas éticamente cumplidoras, es decir, aquellas que se limiten a cumplir la legalidad y, bueno, a respetar los derechos humanos, una cierta normativa ética profesional y los códigos éticos.
esto que parece como muy simple o muy dentro de esos tres amplios campos que tenemos ahí, eso es algo que hoy en día, y hablo de la situación española, que es sobre todo la que conozco, cuesta. Antes hablaba de derechos humanos. Los dos grandes problemas de la comunicación hoy en día creo que están íntimamente unidos. Lo digo yo, lo dicen las investigaciones, lo dicen los profesionales, lo comenta la ciudadanía y ya no están tan de acuerdo los empresarios de la comunicación. Son la ética y la explotación laboral. Ambas cosas van bastante unidas y tienen que ver con algo a lo que aludías tú, que es el fenómeno ese del periodismo ciudadano, mal llamado periodismo ciudadano, porque este voluntarismo comunicativo que hay en la sociedad, alentado, también se puede hablar de eso, por muchos intereses de todo tipo, en definitiva lo que conllevan es a sacar un rendimiento económico a costa o a coste cero, por personas que tienen su ánimo o tienen interés en dar una información, repito, de manera voluntariosa, incluso muchas veces de manera correcta y adecuada, pero que no reciben nada a cambio, pero alguien sí está sacando un dinero, digamos, gracias a ellos. Es la manera más directa de explotación laboral que yo conozco, aparte de la explotación de los becarios, que también es muy habitual en los medios, es esa, es decir, experiencias tipo el Huffington Post es algo que está muy de moda, pero creo que es éticamente reprobable y porque no tiene mucho sentido. Aparte de lo que plantea del problema de la credibilidad. Es decir, las personas que elaboran ese producto, no voy a decir informativo, comunicativo, ¿qué responsabilidad se les puede pedir? ¿Qué control existe? Y entonces ese es uno de los grandes problemas que hay. Pues el cumplir con las normas, ya no digo éticas, sino el respeto por la ley, eso entraría en los mínimos éticos, ¿no? Nosotros intentamos ir un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues tratar de crear o implantar algún tipo de estándar ético en la empresa de comunicación, igual que existe en otras empresas. Pongo ahí dos ejemplos, que ahora pasaré un poco por encima, pero que en el taller podemos desarrollar perfectamente, que se aplican en otros campos, digamos, de la producción o de la productividad empresarial, y que puede ser interesante al menos vislumbrar o intentar aplicar a las empresas de comunicación. Uno es la norma SG 21 de Forética y otro es el estándar GRI, que luego comentaré un poco por encima de qué van. Y eso pertenecería a un siguiente eslabón, es decir, sería el tercero en la cadena, que sería las empresas éticamente sensibilizadas. Ahora mismo yo me conformaba con eso. Ya no voy al ideal o a la utopía que sería la empresa éticamente excelente, donde todos los miembros que entran en esa relación comunicativa son éticamente responsables. ¿Por qué no entro en eso? No porque no nos interesa o no me interesa a mí personalmente, sino porque significa, y un poco la norma SG 21 ya apunta a ello, que ahí también tenemos que meter a los ciudadanos. Y eso es un problema añadido. Porque ya no estamos hablando a veces de comunicación, sino de ética social o ética antropológica, o llamémosle como queramos. Es decir, en otras sociedades, y eso es un problema que en la comunicación también se plantea muchas veces cuando comparamos sistemas comunicativos, en otras sociedades hay prácticas o hay concepciones que no se plantean porque no tiene esa forma. Yo me encuentro muchas veces que en países del norte de Europa, cuando nos critican los españoles, nos dicen, es que no conocemos países donde se pague a personas para que recogen la porquería que los demás echáis al suelo. Es mucho más sensato no echar nada al suelo y no tenemos que pagar nada y eso que nos ahorramos. Es decir, pero ya no es por un tema de multas, es por un tema de sentido común. Igual que a veces no hay control en los transportes públicos porque se da por sentado que nadie, digamos, va a defraudar esa confianza en la que uno deposita. Pues esos sistemas comunicativos que hay sobre todo en los países más nórdicos o del área del norte de Europa, digamos, son sistemas que están confluyendo aquí, sobre todo en España, por presiones. Es decir, aquí en España tenemos la presión, y digo a todos los niveles, no solo comunicativa, entre esa presión más quizás del sistema americano, ¿no? De la iniciativa un poco privada y que cada uno haga lo que quiera y un poco todo vale, o del sistema más europeo del norte de primar lo público, pero
exigiendo responsabilidades y teniendo un cierto control. Y un poco en ese terreno nos movemos. ¿En qué consiste la norma SG21? Pues bueno, hay un pequeño desglose, pero afecta a todo el mundo. Es decir, el reto es superar las políticas de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, relaciones públicas, marketing. Todo eso es bueno y está bienvenido y es lógico y no hay por qué dejarlo aparte, porque forma parte de cualquier gestión de la comunicación. Pero tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que ir desde la alta dirección, es decir, desde que el presidente hasta, digamos, quien tiene que tomar decisiones importantes en la empresa, acepte esos códigos, los cumpla y se le exijan responsabilidades, afecta a los clientes. Antes se hablaba de las cadenas productivas. De poco vale que yo tenga un medio de comunicación en el que contemos la verdad si yo estoy explotando a mis empleados, a los proveedores, es decir, qué relación tengo yo con las productoras, por ejemplo, pensando sobre todo en televisión. En ocasiones sucede eso. No, es que este error o esta práctica éticamente reprobable, incluso legalmente perseguible, es que esto es un problema de la productora. Pues no contrates con esta productora. Busca otra que sí cumpla, ¿no? A todas las personas que integran la organización, del primero al último. No solo a los profesionales como tal, en este caso, si estamos hablando de empresa periodística, no solo a los periodistas, sino a todos quienes integran esa relación. Todo el entorno social, el entorno ambiental, los inversores, y eso es otro reto utópico, pero que tenemos ahí, a la competencia, qué relaciones hay con la competencia, y luego con la relación con las administraciones públicas. Bueno, todos estos problemas que se plantean de mala administración, de injerencias, de compadreos con las empresas. Bueno, todo esto es lo que ya, de alguna manera ya recoge esta norma que se aplica en otros campos de la producción. Y entonces queremos buscar un estándar ético preespecífico para el sector de la comunicación. Antes se citaba esa idea de que, bueno, la creatividad, pues no es crear algo de la nada, sino muchas veces mejorar algo que ya existe. Bueno, en eso estamos, ¿no? Queremos ir un poco más allá. Existe otra experiencia que, sobre todo en países latinoamericanos, se está aplicando. En esto nos llevan un poco la delantera, que a mí al menos tengo esa sensación, quizás son más utópicos. Más utópicos porque sus sistemas de comunicación están más condicionados porque sufren más la falta de libertad de expresión o porque las presiones de las grandes corporaciones a veces son mayores, son democracias, en algunos casos ni siquiera eso, pero algunas son democracias todavía en periodo un poco de incubación. Y allí lo están aplicando. Digamos, empezaron por otros sectores que les preocupaba más, un poco como el caso a veces aquí en España de Forética, pero han creado, aplicando de manera, digamos, específica al mundo de la comunicación, todo el tema de transparencia. Es decir, van un poco más allá. Es decir, vamos a ser transparentes, igual que exigimos, en este caso los periodistas, que todas las instituciones o todos los profesionales sean transparentes y les pedimos responsabilidades, vamos a ser nosotros los primeros que lo contemos. Yo siempre pongo el ejemplo de que es muy difícil, y a veces a clase con los alumnos, incluso con profesionales, cuando les pregunto, es decir, ¿en manos de quién está la comunicación en España? Y cuando digo en manos de comunicación, me refiero a qué accionistas, quién es el que manda. Y cuando vamos un poco a los grandes grupos de comunicación que hay en España, uno llega a la conclusión de que el propietario, y que se entienda la expresión, pero por simplificar, ¿no? Y las simplificaciones siempre son un poco injustas, pero para que se entienda la idea, el propietario del periodismo o la comunicación periodística en España ahora mismo, en su inmensa mayoría, es un señor que se llama Berlusconi. Y eso va contra las normas legales incluso, afecta al trabajo de los periodistas, pero eso es una realidad que no todos conocen y desde luego la ciudadanía anda muy perdida en ese aspecto. Además, con el problema de que en cuanto uno entra en bolsa, muchas veces no sabemos en manos de quién están las acciones o quién presiona o quién... Entonces, bueno, las grandes corporaciones tienen mucho que decir y de hecho influyen directamente en los contenidos, ¿eh? Y hay muchas presiones. De eso también podríamos hablar largo tiempo. Pues bueno, este tipo de iniciativas, guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad y suplementos sectoriales para medios, se ha creado, se ha presentado hace 3 o 4 meses la específica para medios de comunicación.
se ha aplicado en dos medios, uno argentino y otro mexicano. La conclusión, que sigue siendo un sistema muy voluntarista, pero que puede servir para gestionar de manera empresarial un intangible, que es el tema de la ética. Es decir, si conseguimos que la sociedad esté sensibilizada, al menos desde la ética, más que apelar a las leyes que ya existen, que a lo mejor pueden ser suficientes, no lo sé, podríamos hablar también de ello, puede ser una manera de conseguir clientes. No porque la ética sea rentable, porque también la falta de ética lo es, sino porque uno deposite, digamos, la credibilidad que podemos dar a ese medio en alguien que entendemos que no perjudica al resto de la sociedad y que hace bien su trabajo. Y un poco sería esa la idea general. El tema de la formación es otro gran problema con que nos afrontamos. Antes hablaba un poco de la ética social. El reto sería, y creo que sigue siendo, consolidar de alguna manera la formación ética en los grados universitarios. Pongo de comunicación, me da igual, podríamos aplicarlo a todo el sistema. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ser algo transversal y eso no se acaba de comprender todavía. Es decir, que el aprendizaje en el mundo de la comunicación no solo es algo teórico y práctico, sino que también en las empresas nos formamos, y más con el sistema, digamos, de convergencia con Bolonia y la implantación progresiva de los estudios superiores un poco en esa línea. Hay un práctico muy obligatorio, o las prácticas de toda la vida. Ahí también hay una formación en aspectos puramente profesionales, teóricos y prácticos, a veces más prácticos que teóricos o ambas cosas, porque el periodismo es algo que compagina las dos cosas a la vez, pero también se tiene que formar en aspectos éticos. Y muchas veces el alumnado viene con ese problema, es decir, me he encontrado con esto, ¿qué hago? Y el problema es que a veces le tienes que decir, pues, ¿qué vas a hacer? Si vas a la ley, eso implica, o lo único que vas a conseguir es quedarte en la calle. Y con los tiempos que corren, tampoco se puede... No recuerdo quién era el sociólogo, lo aprendí en la carrera, pero se me ha olvidado el nombre, pero sí me quedé con la idea. El sociólogo que decía que una sociedad que pide comportamientos heroicos a sus ciudadanos es una sociedad que está enferma. No podemos exigir eso a los trabajadores. Es decir, no, es que tú tienes que ser... Decía antes lo del tema de Rosa Parks. Claro, pero también hay que dar de comer a la familia y, por lo tanto, a veces eso es un problema, ¿no? Y eso coarta mucho las libertades que podemos tener. El tema de la sociedad, la transferencia del conocimiento. Y con eso ya iría terminando. Aquí tenemos que ir todos a una. Los profesionales no dejan de ser ciudadanos, de ser seres humanos, y por lo tanto trabajan en unas empresas que engranan con la sociedad engrana con la universidad fuera de la sociedad no tendría ningún sentido, es decir, que tiene que imbricarse y tiene que trabajar conjuntamente con las empresas, y nosotros en definitiva lo que vamos a transferir el conocimiento. Eso es algo que ahora se habla mucho, pero es que yo no concibo que el trabajo que yo hago quizás como científico o el trabajo formativo como profesor de una universidad no tenga repercusión en las empresas de comunicación, porque nos nutrimos o investigamos esas empresas y lo que queremos es transformarlas. Y por eso en el proyecto tenemos una figura más o menos institucional, pero que se denomina así, entre los promotores observadores. En definitiva, son empresas que se comprometen, no solo manifiestan su interés público en ese proyecto, sino que se comprometen a facilitar el trabajo en la medida posible, aplicarlo a sus empresas y a difundir sus resultados, que eso también es muy importante. Hemos trabajado en otros proyectos con otras empresas. Hoy en día estamos trabajando con las que reseño ahí para que se vea un poco que la preocupación existe. Hay, por fortuna, espíritus libres que, a contracorriente, muchas veces de sus propias empresas, trabajan con nosotros, a veces incluso asumiendo ciertos riesgos personales. Y bueno, eso nos ayuda no solo a nuestro trabajo, sino a tener una esperanza real. Es decir, yo me confieso un optimista realista. La sociedad hoy en día tiene muchos problemas, pero nunca la sociedad ha estado tan bien como ahora. Es decir, en otros tiempos que a veces admiramos,
Y hablamos de Grecia, hablamos de Roma. Bueno, en esos tiempos existía la esclavitud, hoy en día, por desgracia, sigue existiendo en muchos casos, pero entonces era una cosa muy, muy generalizada, incluso estaba justificada éticamente, y era normal. Alguien podía decidir sobre tu vida por cualquier aspecto. Hoy en día esas cosas siguen ocurriendo, pero digamos, hemos mejorado. Sigue existiendo la violencia, sigue muriendo gente de hambre, pero menos que antes. Y por lo tanto, creo que la sociedad poco a poco se va autocorrigiendo. Y soy de los que piensa que siguen mandando, bueno, lo de mandar, corrijo, porque no existan malas interpretaciones, sigue abundando más la gente de buena fe, la gente buena, que la mala. Y por eso todavía, digamos, tengo esas esperanzas, porque ahí veis, ¿no? Trabajamos no solo con los sindicatos, que es algo que puede ser hasta cierto lógico, pero trabajamos con corporaciones, con agencias de noticias, con periódicos más o menos. En el caso de ABC, la persona que firmó la carta de adhesión la despidieron a los 3 o 4 meses. Es decir, que ya el compromiso que tenemos con ABC ha disminuido, porque ya las cosas cambian y en es muy volátil este mundo de la comunicación, pero para que vierais un poquito con quién trabajamos. Y con eso termino mi intervención y quedo aquí a vuestra disposición. Vamos a proponer que no se bajen ellos de la mesa, va a subir Manuel, va a dar unas indicaciones.